El eco de la casa vacía siempre regresaba al anochecer. Mateo Rivas se quedó de pie en el corredor, observando la puerta cerrada del cuarto al final. Nadie la tocaba. Nadie entraba. Era un santuario de recuerdos que dolían demasiado como para abrirlos. Los pasos de la vida habían dejado de sonar allí desde hacía un año. Un año desde que Camila, su esposa, se había ido sin tiempo para despedidas. Un año desde que la luz más cálida de su hogar se había apagado. Mateo apoyó la mano en la pared. La pintura estaba fría. Todo estaba frío. Papá, una voz pequeña lo llamó desde la sala. Él no respondió de inmediato. Respiró hondo, guardó el llanto donde lo guardaba siempre, en el fondo del pecho. Sí, Sophie, dijo al fin. Su hija de 8 años estaba parada junto al sofá, sosteniendo una hoja llena de colores. Mañana hay festival en la escuela, yo voy a bailar. ¿Vas a ir? Mateo desvió la mirada. No podía. No era capaz de entrar a un lugar donde los padres aplaudían y las risas chocaban con techo y paredes. Él ya no sabía sonreír. Tengo trabajo, no creo que pueda, mintió. Los ojos de Sophie se hicieron más pequeños. Ese brillo que alguna vez tuvo, parecía ausente. Está bien, susurró ella bajando la mirada. Tomás, de 15 años, entró al momento. Era el hermano mayor, el que desde la muerte de su madre había empezado a caminar más recto, a cuidar más, a crecer antes de tiempo. Miró a Sophie, luego a su papá. Yo puedo ir con ella, dijo. Mateo sintió una punzada de algo parecido a vergüenza. Tienes tus entrenamientos, respondió él. No son más importantes que esto. Mateo lo observó. Tomás ya no le tenía miedo a las palabras. El silencio que él había impuesto por tanto tiempo empezaba a romperse a través de la voz de su hijo. Haz lo que quieras, terminó Mateo, dando por cerrado el tema. Caminó hacia la cocina. Preparó café. Amargo. Como toda su vida desde entonces. Sophie quedó inmóvil un momento. Reunió valor, respiró hondo. Mañana va a venir mi maestra, nos va a ayudar a terminar las flores del vestuario. Mateo levantó la vista, molesto. ¿Qué maestra? La señorita Clara, respondió ella con un hilo de voz, yo, la invité. Tomás la tomó de la mano, orgulloso sin decir palabra. Mateo dejó la taza en la mesa con un golpe seco. No quiero visitas en mi casa. Sophie dio un paso atrás, como si una sombra la envolviera. Pero yo, empezó a decir, con voz quebrada. Mateo cerró los ojos con fuerza. Estaba cansado. Dolido. Roto. Pero su dolor estaba comenzando a lastimar a los únicos que le quedaban. Tomás apretó los puños. Mamá siempre invitaba a gente, dijo sin temer, ella decía que la casa era más feliz cuando había risas. Mateo sintió un latigazo en el corazón. El nombre de Camila era un incendio que evitaba tocar. No vuelvan a mencionar a tu madre aquí, gruñó. Sophie tapó su boca, como si hubiera cometido un gran pecado. El silencio cayó como un portazo. Esa noche Sophie rezó en voz bajita mientras se acostaba. Que mi papá vuelva a vernos, que nos escuche otra vez, por favor. Tomás la escuchó desde la puerta. Sabía que su hermano pequeño, Leo, de apenas 4 años, no entendía por qué papá ya no jugaba con él. Pero Sophie sí entendía, demasiado. Tomás se sentó junto a ella. Yo voy a ir a tu festival, le prometió, y mañana, pase lo que pase, esa maestra vendrá. Te lo juro. Sophie lo abrazó. Tomás era fuerte por fuera, pero su mirada también tenía grietas. Afuera, en el jardín, el viento agitó las ramas del árbol que Camila había plantado cuando Sophie nació. Un árbol que seguía creciendo, aunque su dueña ya no estuviera. Mateo observaba por la ventana. Sentía que ese árbol lo retaba. Que la vida aún insistía, aunque él no quisiera. Se sirvió otro café. La noche era larga. Y él ya no sabía cómo despertar. La mañana siguiente llegó con un cielo gris. A las 11, alguien golpeó la puerta. Mateo frunció el ceño.
Tomás y Sophie se miraron. Leo sonrió, ajeno a la tensión. Mateo abrió. Una mujer joven estaba allí, sosteniendo una caja de cartón llena de flores de papel. Clara. Tenía el tipo de ojos que parecían entender antes de que uno hablara. Una bondad silenciosa. Buenos días, saludó, soy la maestra de Sofía. Ella me invitó. Mateo respiró para contener el enojo. No necesito ayuda. Nadie la necesita aquí. Clara asintió con una calma desarmante. Lo sé. Pero Sophie sí necesitaba que yo viniera. Y aquí estoy. Tomás la miró como si al fin un adulto estuviese dispuesto a pelear por ellos. Leo corrió y se abrazó a Clara, como si la conociera de toda la vida. Ella le revolvió el cabello con cariño. ¿Puedo pasar?, preguntó. Mateo dudó. Y en ese instante, sintió 3 pares de ojos suplicando detrás de ella. No supo negarse. Se hizo a un lado. Clara entró. Y aunque él aún no lo sabía, ese momento sería el primero en desmontar una pared gigante que llevaba demasiado tiempo en pie. Clara se quitó el abrigo con cuidado y lo dejó en el perchero que estaba junto a la puerta. Su presencia, aunque silenciosa, parecía llenar la casa de una calidez que llevaba demasiado tiempo perdida allí. «Sophie, ¿me muestras dónde haremos las flores?», preguntó ella con una sonrisa suave. La niña asintió, con un brillo que hacía semanas no se veía en sus ojos. Corrió hacia la mesa del comedor y Clara la siguió, colocando la caja sobre la superficie de madera. Tomás tomó asiento cerca, como guardián silencioso. Leo ya revolvía papeles de colores con entusiasmo. Mateo se cruzó de brazos, apoyado en la pared, como un vigilante incómodo de una escena que no sabía cómo sentir. «Necesitaremos tijeras», dijo Clara, «¿alguien me ayuda a buscarlas?». Sophie se levantó enseguida. Y por primera vez desde que Clara entró, Mateo habló. «Están en el cajón de la cocina. Yo las traigo». Camino hacia la cocina, se detuvo un instante frente a la puerta del cuarto al final del pasillo. El silencio que salía de allí aún pesaba como plomo. Regresó con las tijeras, las colocó en la mesa y volvió a su posición lejos de todos. Clara no lo miró con reproche ni insistencia, solo sonrió con gratitud. «Gracias». Esa palabra lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Hacía mucho que nadie le daba las gracias por algo tan pequeño, y aún menos con tanta sinceridad. El trabajo comenzó. Entre risas bajitas, papeles arrugados y el sonido de tijeras cortando colores. «Miss Clara», dijo Sophie de pronto, con una voz que contenía un secreto dentro, «¿usted conoció a mi mamá?». Mateo sintió que el aire se congelaba. Clara fue delicada al responder. «No, no tuve el honor. Solo llegué a la escuela este año. Pero he escuchado que era una mujer muy querida». Sophie sonrió un poquito, orgullosa. «Sí, ella cantaba muy lindo». Mateo cerró los ojos. Ese recuerdo era un filo contra su pecho. Tomás observaba todo. Veía como su papá, por primera vez en meses, no se iba, aunque tampoco se acercara. Era una pequeña batalla ganada. Leo, con su vocecita alegre, habló sin filtros. «Mamá está en el cielo», dijo levantando la vista, «¿usted cree que puede vernos desde ahí?». Clara se agachó hasta quedar a su altura. Lo miró con ternura infinita. «Yo creo que sí», respondió, «y creo que está muy orgullosa de ustedes». El niño rió. Y esa risa era como una chispa que encendía algo en los corazones apagados. Mateo tragó saliva. Se dio vuelta fingiendo buscar algo para esconder las lágrimas que amenazaban con quebrar su rostro. Clara lo vio, pero no dijo nada. A veces, el silencio también acompaña. Horas pasaron sin que él lo notara. Las flores de papel pronto llenaron la mesa, y las voces ocuparon rincones que hacía tiempo estaban mudos. Cuando todo estuvo listo, Clara se levantó. «Me voy», anunció, «no quiero tomar más de su tarde». Sophie se puso triste inmediatamente. «¿Pero, volverás mañana?», preguntó, bajito, como si la respuesta pudiera romperla. «Claro que sí»,
respondió Clara, tengo que ver cómo te va en el festival, ¿no? El alma de Sophie volvió a iluminarse. Tomás abrió la puerta. El viento frío entró unos segundos. Gracias por venir, dijo él, mirándola con una madurez que no coincidía con su edad. Gracias a ustedes por dejarme ser parte un momento, contestó ella. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. Una pausa silenciosa se extendió entre ambos. Buenas noches, dijo Clara finalmente. La puerta se cerró. Y algo dentro de esa casa quedó distinto. Más tibio. Más vivo. Esa noche, mientras los niños dormían, Tomás se acercó a su padre. Papá, llamó despacio. Mateo no respondió al instante. Sabía que venían palabras difíciles. Mañana es importante para Sophie, dijo el chico, no quiere otro lugar vacío en la silla donde debería estar papá. Mateo sintió una puñalada de vergüenza. El silencio le contestó primero. Sé que estás triste, continuó Tomás, pero nosotros también. Y no sabemos qué hacer si tú no nos ves. El joven tragó lágrimas que luchaban por salir. Ella cree que todavía puedes volver, susurró, yo, quiero creerlo también. Mateo sintió grietas en su pecho. Y por primera vez desde la tragedia, no quiso ignorarlas. Tomás esperó respuesta. Pero su padre solo le puso una mano temblorosa en el hombro. No era suficiente. Pero era un primer paso. A la mañana siguiente, Mateo despertó antes que el sol. Miró el techo. Luego la pared. Luego la puerta cerrada de aquel cuarto. Se levantó. Abrió la puerta. El olor familiar que aún guardaba ese espacio lo golpeó con fuerza. Los vestidos de Camila seguían en el armario. Su guitarra, apoyada en la esquina. El perfume, el que ella usaba cuando lo esperaba en la puerta con una sonrisa. Mateo cayó de rodillas. El llanto que había negado durante un año entero salió como un río desbordado. Quiso pedir perdón. A ella. A sus hijos. A sí mismo. Pero las palabras eran torpes. Y el dolor, demasiado grande para vestirlo con oraciones. Cuando al fin se puso de pie, sus manos acariciaron el borde de la cama. La dejó arreglada. Abrió las cortinas. Dejó que la luz entrara de nuevo. La casa necesitaba respirar. Él también. Sophie apareció en la puerta. ¿Papá? Susurró. Mateo se giró. Su pequeña lo miraba con los ojos muy abiertos, sorprendida, esperanzada. Él no dijo nada. Solo extendió los brazos. Ella corrió hacia él y lo abrazó fuerte, como si temiera que desapareciera. Y Mateo, al fin, la sostuvo como un padre que regresa del invierno más largo de su vida. Era un comienzo. Frágil. Pero real. El sol, afuera, empezaba a subir. Y dentro de esa casa. También. El día del festival amaneció con un cielo claro, demasiado bonito para lo que Mateo sentía por dentro. La ciudad se iba llenando de sonidos, motores lejanos, voces en la calle, una música que venía de la escuela unas cuadras más allá. Sofía saltaba de un lado a otro del comedor, con el vestido blanco que Clara le había ayudado a arreglar. Flores de papel en el pelo, zapatitos limpios, nervios en los dedos. ¿Cómo me veo?, preguntó girando. Leo aplaudió con entusiasmo. Como una estrella, gritó. Tomás sonrió, pero su mirada se desvió un segundo hacia su padre, que estaba junto a la ventana, con una taza de café entre las manos. Te ves muy linda, Sophie, dijo Mateo, con sinceridad. Ella esperó algo más. Una promesa. Una frase simple, voy a estar allí. Pero el silencio volvió a ocupar el espacio entre ellos. Tomás respiró hondo. Ya deberíamos irnos, dijo, la maestra Clara dijo que tenía que llegar temprano para ensayar. Sofía se acercó a su papá, sosteniendo la falda del vestido como si fuera un escudo. Papá, si quieres, puedes venir, susurró, no tienes que aplaudir fuerte ni nada. Solo, estar. Mateo sintió que la garganta se le cerraba.
Las paredes de la casa, testigos de tantas respuestas duras, parecían observarlo también. No sé si pueda, contestó, mirando la taza, hay cosas que hacer aquí. Los ojos de Sofía se nublaron un poco, pero se obligó a sonreír. Está bien. Entonces, después te cuento cómo fue. Tomás la tomó del hombro y la guió hacia la puerta. Vamos, que te van a estar esperando, dijo. Leo corrió detrás de ellos, agitando un dibujito que había hecho, 4 palitos tomados de la mano bajo un sol exageradamente grande. Mateo los vio salir. La puerta se cerró. La casa volvió a quedarse en silencio. Tomó el último sorbo de café. Miró el árbol del jardín por la ventana. Las ramas se movían como si lo llamaran. Camila solía colgar luces de colores allí cuando había alguna celebración. Él recordaba sus manos colocando cada foco con una paciencia casi ritual. Un día, Sophie va a bailar debajo de estas luces, había dicho ella una vez, riendo. Y ahora, su hija iba a bailar. Sin luces. Sin madre. Sin padre. La culpa le pesó tanto que dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Tomó su chaqueta. Y salió. No sabía si lo hacía por ellos. O por ella. O por la promesa que nunca llegó a decir en voz alta, pero que llevaba un año mordiéndole el alma. Solo sabía que sus pies se dirigían a la escuela. La escuela estaba llena de gente. Padres charlando en los pasillos, niños corriendo, el eco de risas mezclado con micrófonos que hacían ruidos extraños. Mateo se detuvo en la entrada, con el corazón golpeándole el pecho. No estaba acostumbrado a tantos sonidos. Le temblaron las manos. Podía darse la vuelta. Podía regresar a su casa, a su cueva silenciosa. Pero entonces escuchó la voz de Sofía, allá adentro. No entendió las palabras. Solo supo que era ella. Y eso fue suficiente. Entró. En el aula donde los niños esperaban, Clara estaba atando una cinta azul en el cabello de una de las niñas. Respiren profundo, decía, no se preocupen por el público. Piensen que bailan para alguien que los quiere. Sofía levantó la mano. Yo voy a bailar para mi mamá, anunció, con convicción temblorosa. Clara sonrió con dulzura. Eso es muy hermoso, Sophie. Tomás, que la acompañaba como ayudante, la miró. ¿Y también para papá? Preguntó. Ella bajó la vista. Si estuviera, sí, susurró. En ese preciso momento, Mateo cruzaba el pasillo afuera. No escuchó las palabras. Pero el universo parecía haberla soltado igual, suspendida sobre su cabeza. Clara salió del aula unos minutos para revisar los preparativos. Al doblar la esquina, lo vio. Mateo estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo como un niño que llega tarde y no sabe si aún es bienvenido. Señor Rivas, lo llamó suavemente. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Vino, dijo ella, sin ocultar una pequeña sorpresa agradecida. No estaba seguro, respondió él, no sabía si era buena idea. Clara se apoyó en la pared, a su lado, dejando un espacio suficiente para que cada uno respirara su propio aire. A veces las buenas ideas dan miedo, comentó, pero eso no las hace menos buenas. Había un murmullo constante alrededor, niños corriendo, pasos apresurados, voces lejanas. Pero, por un momento, todo parecía más lento. No sé qué hacer, admitió Mateo, tengo miedo de romperme. Aquí, delante de todos. Clara bajó la mirada por un instante, recordando algo muy lejano. Yo también tuve miedo la primera vez que vine a un lugar así, confesó, después de perder a Daniel, mi hermano, no soportaba ver familias completas. Sentía que el mundo era una fiesta a la que yo ya no estaba invitada. Mateo la miró, sorprendido. No sabía, murmuró. No tenía por qué saberlo, respondió ella, pero lo que sí sé es esto, el dolor se vuelve más grande cuando lo escondemos de las personas que nos aman. Él tragó saliva. Tampoco quiero que mis hijos me vean débil, dijo. Clara sonrió, leve. Ellos ya lo saben, respondió, no que sea débil,
sino que está herido. Lo ven cada día. Y aún así, lo aman. Tal vez la fuerza esté en dejarlos verlo llorar, y en decidir levantarse después. Una voz llamó desde el salón principal. Maestra Clara. Ya van a empezar. Ella respiró hondo. Están por salir los chicos, dijo, hay asientos al fondo, por si quiere, estar sin que nadie lo vea demasiado. Mateo dudó un segundo más. Luego asintió. Y la siguió. El salón estaba lleno. Luces sencillas colgaban del techo. Una cortina de tela azul hacía de escenario. Mateo se sentó en la última fila, cerca de la puerta. Se sentía como si estuviera a punto de saltar al vacío. Varios grupos de niños salieron primero. Cantaron, recitaron poemas, hicieron pequeñas coreografías nerviosas. Él no prestó mucha atención. Solo esperaba el momento en que anunciaran el grupo de Sofía. Cuando al fin escuchó su nombre, algo se le apretó en el pecho. Y ahora, las niñas de tercero, con un baile dedicado a la primavera, dijo la directora. Sofía salió al escenario junto a otras niñas, todas con vestidos blancos e hileras de flores de papel en el cabello. Ella buscó con la mirada. Primero la primera fila. Luego la segunda. La tercera. No lo vio. Tragó duro. Por un instante, su pie titubeó y casi se equivoca de posición. Tomás, que observaba desde un costado, sintió que el corazón se le caía al suelo. Pero entonces, Sofía levantó la vista más alto, hacia las últimas filas. Y allí, en la penumbra del fondo, vio una figura que conocía demasiado bien. Mateo estaba sentado recto, con los ojos fijos en ella. No sonreía. No todavía. Pero estaba. Sofía sintió que quizás podía respirar. La música empezó. Ella bailó. Los pasos no eran perfectos, pero eran sinceros. Giró, extendió los brazos, movió las flores de papel con una delicadeza que no sabía que tenía. Por un momento, no fue una niña con un hueco enorme en el pecho, sino una pequeña luz haciendo lo que más quería, hacer sonreír a alguien que había olvidado cómo hacerlo. Mateo la miraba sin parpadear. Veía a Camila en la forma en que Sofía inclinaba la cabeza. En la manera en que sus manos parecían dibujar algo en el aire. Recordó las noches en que Camila le decía: algún día voy a ver a nuestra hija en un escenario y voy a llorar como una tonta. Ahora era él quien quería llorar. Y no le importaba nada parecer tonto. Cuando la música terminó, hubo aplausos. Padres levantando celulares, niños saludando con manos nerviosas. Sofía buscó otra vez con la mirada. Mateo levantó una mano, tímida, torpe, pero real. Ella sonrió. Grande. Con todos los dientes. Y esa fue la primera sonrisa que él sintió que le pertenecía en mucho, mucho tiempo. Después del festival, el patio se llenó de grupos, familias sacándose fotos, niños corriendo con globos, maestras agradeciendo la asistencia. Tomás sostenía la mochila de Sofía y el dibujo de Leo, que ahora estaba arrugado de tanto abrazarlo. ¿Viste, Sophie? Dijo él, te salió perfecto. Ella negó con la cabeza, riendo. Me equivoqué en un paso, admitió, pero nadie se dio cuenta. Leo corría alrededor de ellos con los brazos abiertos. Yo bailé también. Mírenme. Gritaba, dando vueltas torpes. Entonces, una sombra se detuvo a su lado. Bailaste muy bonito, dijo la voz de Mateo. Los tres se volvieron. Sofía lo miró como si fuera un milagro. Viniste, susurró. Él asintió. Lo hice tarde, reconoció, pero llegué. Lo siento por todas las veces que no llegué antes. Tomás apretó la mandíbula para no dejar escapar el nudo que se formó en su garganta. ¿Estás aquí ahora? Respondió, con seriedad, eso también cuenta. Mateo se agachó, poniéndose a la altura de Sofía. Estoy orgulloso de ti, dijo, mucho. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Se lanzó a sus brazos.
Mateo la abrazó fuerte, cerrando los ojos, como si en ese contacto pudiera remendar algo de lo roto. Clara observaba la escena desde la distancia, cerca de la entrada. No quería interrumpir. Solo necesitaba ver si todo ese esfuerzo silencioso había valido la pena. La directora se le acercó. Sus alumnos la adoran, comentó, y esa familia la necesita más de lo que cree. Clara sonrió, sin apartar la mirada de ellos. No soy yo quien los salva, dijo, son ellos quienes están aprendiendo a salvarse unos a otros. Más tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y la gente ya se iba, Clara cruzó el patio con una carpeta en la mano. Sofía, la llamó, estuviste increíble. La niña se separó de su padre y corrió hacia ella. Gracias por ayudarme con las flores, dijo, y por venir. Clara le acarició el cabello. Gracias a ti por invitarme. Sus ojos se encontraron con los de Mateo otra vez. Hubo un silencio breve, pero lleno de cosas sin nombrar. Gracias por venir usted también, dijo ella, con respeto, para ellos, significa mucho. Para mí también, admitió él. Parecía que cada palabra que salía de su boca era un ladrillo menos en los muros que llevaba años levantando. Caminaron juntos un tramo hacia la salida. Sofía me dijo que antes, en su casa, siempre había música, comentó Clara, que su mamá cantaba. Mateo tragó. Sí, respondió, todo el tiempo. Hasta cuando cocinaba, o cuando regaba las plantas. La casa se sentía, viva. ¿Y ahora? Preguntó ella, con suavidad. Él pensó un momento. Ahora se siente como si todos esperaran a que alguien encendiera la luz de nuevo, dijo, pero nadie sabe dónde está el interruptor. Clara lo miró de reojo. Tal vez no es un interruptor, dijo, tal vez son muchas velas pequeñas, que se prenden de a una. Llegaron a la reja. Los niños se adelantaron unos pasos. El aire de la tarde estaba fresco. Un olor a pan recién hecho llegaba desde una panadería cercana. Señor Rivas, dijo ella, usted no tiene que hacerlo todo perfecto de un día para otro. Pero sí tiene que decidir si quiere seguir viviendo con la puerta del corazón cerrada, o empezar a abrirla, aunque duela. Mateo miró a sus hijos. Sofía y Leo se peleaban por quien tomaba la mano de Tomás. Los tres reían. La vida seguía insistiendo a pesar de la ausencia. No sé cómo hacerlo, confesó. Clara sonrió. Puede empezar, dejando que ellos hablen de su mamá sin miedo, respondió, y quizás, contándoles usted mismo alguna historia de ella. Una, aunque sea. Eso lo asustó más que cualquier otra cosa que hubiese escuchado ese día. No sé si puedo, dijo. Yo estaré en clase mañana, contestó ella. Si necesita practicar diciendo su nombre sin romperse, puede venir a la escuela antes de que empiece el horario. Tendrá un oído dispuesto a escuchar. No era una invitación romántica, ni una promesa grandiosa. Era algo más simple, más real, compañía en medio del dolor. Mateo asintió, sin saber si se atrevería o no. Gracias, Clara, murmuró. Ella tomó su bolso. Nos vemos mañana, Sophie, dijo, despidiéndose con una sonrisa, y recuerda, cuando bailas, tu mamá sonríe donde esté. La niña asintió, abrazando su mochila con fuerza. Clara se alejó calle abajo, perdiéndose poco a poco entre otros padres, otras historias, otras vidas. Mateo la siguió con la mirada un largo rato. No porque la deseara aún, sino porque, de alguna manera extraña, ella representaba una puerta entre dos mundos, el de la muerte y el de la vida que insistía en continuar. Cuando al fin se dio la vuelta, Sofía lo tomó de la mano. Papá, dijo, con una timidez que le recordó a Camila cuando le pidió matrimonio, ¿esta noche podemos hablar de ella? Solo un poquito. Leo se aferró a su otra mano. Yo quiero saber cómo se reía mamá, añadió. Tomás los miraba a todos, como si cada segundo fuera crucial. La pregunta quedó flotando. ¿El miedo también? Al final, Mateo respiró profundo. Está bien, dijo, esta noche, hablamos de mamá. No sabía cómo iba a lograr decir su nombre sin romperse. Pero por primera vez en mucho tiempo,
estaba dispuesto a intentarlo. Con sus hijos a cada lado, comenzó a caminar hacia casa. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión sería el primer paso verdadero para volver, no a la vida que había perdido, sino a la nueva que lo esperaba. Una vida donde el dolor y el amor pudieran coexistir. Donde el recuerdo de Camila no fuera una herida abierta, sino una cicatriz que contara una historia. Una historia que aún no terminaba. Esa noche, la casa no se llenó de música ni de risas. Pero algo era distinto. Las luces estaban encendidas en la sala, los 3 niños estaban sentados en el sofá, y Mateo caminaba de un lado a otro, como si buscara el valor entre las baldosas del piso. Tomás tenía los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. Sofía abrazaba un cojín contra el pecho. Leo jugueteaba con un cochecito, pero sus ojos iban y venían hacia su padre, expectante. Mateo se detuvo frente a ellos. Sentía la garganta seca. No sé muy bien cómo hacer esto, admitió, pero les dije que hablaríamos de mamá. El silencio cayó, pesado pero lleno de esperanza. Sofía fue la primera en atreverse. Yo recuerdo cuando ella me peinaba antes de ir a la escuela, dijo, con voz bajita, siempre me hacía 2 trenzas y decía que así el viento no me podía desordenar los pensamientos. Una sonrisa temblorosa apareció en su cara. A veces se equivocaba y una trenza quedaba más corta que la otra, pero no le importaba, añadió, decía que así yo era única. Mateo cerró los ojos un segundo. Una imagen nítida lo golpeó, Camila, con el pelo recogido a medias, concentrada en las trenzas de Sofía, riendo cuando algo le quedaba chueco. Tomás habló después. Yo recuerdo, cuando me enseñó a andar en bicicleta, dijo, respirando hondo, usted no estaba porque trabajaba hasta tarde. Ella me llevó al parque, y yo me caí tantas veces que pensé que nunca iba a lograrlo. Se detuvo un momento, la voz le tembló. Pero ella no se enojó. Nunca. Solo decía, una caída menos para llegar al equilibrio. Al final, cuando por fin pude andar sin manos, ella aplaudió tan fuerte que todos se nos quedaron mirando. Leo levantó la mano, como si estuviera en clase. Yo recuerdo su olor, dijo, muy serio para su edad, olía a pan dulce y a flores. Nadie se rió. No era gracioso. Era hermoso. Mateo tragó saliva. Cada recuerdo era un pequeño cuchillo, pero también era una luz. Yo, empezó, y la voz se le quebró, yo recuerdo cuando la vi por primera vez. Los niños levantaron la vista al mismo tiempo. Fue en una fiesta del barrio, continuó, yo no quería ir. Siempre he sido, de quedarme aparte. Pero un amigo insistió. Ella estaba sirviendo jugo en una mesa. Se manchó la blusa porque alguien la empujó sin querer. Todos se rieron, menos ella. Solo miró la mancha y dijo, bueno, ahora tengo una flor nueva en la ropa. Sonrió, sin darse cuenta. Yo pensé que estaba loca, admitió, ¿quién se ríe cuando se mancha la ropa? Pero era así. Siempre encontraba una manera de hacer que las cosas malas dolieran menos. Leo se bajó del sofá y caminó hasta él. Le tomó la mano. ¿Se enamoró ese día? Preguntó, con los ojos muy abiertos. Mateo soltó una risa ahogada. No tan rápido, respondió, pero, creo que ese día entendí que quería verla de nuevo. Sofía lo miraba con atención, como quien escucha un cuento nuevo y a la vez familiar. Papá, dijo. Nunca nos había contado eso. Lo sé, admitió, y lo siento. Pensé que, si hablábamos de ella, me iba a romper en pedazos. Tomás entrelazó las manos. A veces parece que ya estamos rotos igual, confesó, solo que cada uno por su lado. Esas palabras atravesaron a Mateo de lado a lado. Se sentó por fin, frente a ellos. Tienen razón, dijo, los dejé solos con su dolor. Me encerré en el mío y no los vi. Y lo peor, es que eso va en contra de lo que su mamá me pidió. Sofía frunció el ceño. ¿Qué te pidió? Susurró. Mateo miró hacia el pasillo, hacia el cuarto de Camila, como si las paredes aún guardaran eco de aquella noche.
La última vez que la vi despierta, empezó, con un hilo de voz, yo estaba preocupado, con miedo, pero trataba de hacerme el fuerte. Ella tomó mi mano y me dijo, pase lo que pase, prométeme que no vas a apagarles la luz a los niños. Prométeme que no vas a convertir la casa en un cementerio. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. Y eso fue exactamente lo que hice, confesó, apagué las luces, el sonido, las risas. Les prohibí hablar de ella, como si nombrarla pudiera traer más dolor del que ya teníamos, sin darme cuenta de que el silencio dolía más. Leo se subió a su regazo sin pedir permiso y lo abrazó. Yo no quiero vivir en un cementerio, dijo, con simplicidad brutal, quiero vivir en una casa. Tomás y Sofía se acercaron también. Los cuatro quedaron juntos, en un abrazo torpe, desordenado, sincero. Mateo lloró. Lloró como no lo había hecho ni siquiera el día del funeral. Lloró por lo que perdió, por lo que rompió, por lo que aún podría recuperar. Los niños, en lugar de alejarse, lo sostuvieron. En ese abrazo, por primera vez, el duelo dejó de ser una carga solitaria para convertirse en algo compartido. Y así, la promesa que no había cumplido comenzó a tomar forma de segunda oportunidad. A partir de hoy, dijo, con la voz rota pero firme, no vamos a dejar de hablar de mamá. Vamos a recordarla, vamos a llorarla cuando haga falta, pero también vamos a reír con sus historias. ¿Está bien? Sofía asintió, con lágrimas y sonrisa mezcladas. ¿Y, vamos a escuchar música otra vez? Preguntó Leo, la bailábamos con ella. Mateo respiró hondo. Sí, respondió, vamos a escuchar música. Y si quieren, también podemos bailar. Tomás miró a su padre, como si estuviera viendo a un desconocido que se le parecía demasiado, pero que por primera vez quería conocer. Está bien, papá, dijo, me gusta esa idea. Esa noche, no hubo una gran fiesta. No hubo risas estruendosas. Pero Mateo buscó entre las cosas de Camila, abrió una vieja caja de discos, encontró aquella canción que ella siempre ponía los domingos. Cuando empezó a sonar en el pequeño parlante, al principio nadie se movió. Luego, Leo comenzó a balancearse de un lado a otro. Sofía tomó las manos de Tomás y lo obligó a dar un par de pasos tontos. Mateo se quedó mirando. En un impulso tímido, extendió una mano al aire, como si esperara que alguien invisible la tomara. Baila conmigo, aunque sea desde donde estés, pensó. Y por primera vez en mucho tiempo, en la casa de los Rivas, hubo música que no daba miedo. Solo nostalgia. Y un hilo de esperanza atravesando el aire. Los días siguientes no fueron perfectos. Hubo mañanas en las que Mateo se levantaba con ganas de quedarse en la cama para siempre. Otras en las que el simple hecho de ver el cepillo de pelo de Camila en el baño le hacía un nudo en el estómago. Pero algo había cambiado, ya no fingía delante de sus hijos. Si se sentía triste, lo decía. Si uno de ellos lloraba, lo abrazaba sin tratar de cortar el llanto con frases vacías. Una tarde, unas semanas después del festival, Mateo se presentó en la escuela antes de que sonara la campana. Clara estaba ordenando cuadernos en su escritorio cuando lo vio asomarse a la puerta. Buenos días, saludó él, tocando el marco con los dedos, nervioso. Buenos días, señor Rivas, respondió ella, pase. Mateo entró despacio, observando los dibujos en las paredes, las frases de colores pegadas cerca del pizarrón. Vine porque, usted dijo que podía practicar decir su nombre, explicó, sin rodeos, el de mi esposa. Clara dejó los cuadernos a un lado y se sentó en una de las sillas pequeñas, invitándolo con un gesto a tomar otra. La escucho, dijo. Por un segundo, él sintió que volvía a tener 5 años, sentado frente a una maestra que lo miraba con paciencia infinita. Abrió la boca. No salió nada. Respiró hondo. Camila, dijo al fin, apenas audible. Clara sonrió, con una ternura que no era lástima. Hermoso nombre, comentó. Camila, repitió él, esta vez un poco más fuerte, mi esposa se llamaba Camila. La palabra le dolía, sí. Pero no lo destruía. Seguía allí, sentado, respirando.
La amaba mucho, añadió, a veces creo que demasiado. Clara negó con suavidad. No existe demasiado cuando se ama así, respondió, lo que duele ahora no es haberla amado tanto. Es haber perdido la oportunidad de seguir demostrándolo. Mateo bajó la mirada. Le fallé, dijo, a ella. A mis hijos. Está intentando reparar, dijo Clara, eso también habla de amor. Hubo una pausa. Ellos me cuentan cosas de ella, continuó Mateo, cosas que yo había olvidado. Como si sus recuerdos fueran piezas de un rompecabezas que yo ya no sabía armar. Entonces, ármelo con ellos, sugirió Clara, no tiene que hacerlo solo. Hubo un momento de silencio tranquilo. Luego, él la miró, con curiosidad sincera. ¿Por qué hace esto? Preguntó, podría limitarse a ser solo la maestra de mis hijos. Pero está, más cerca. Clara tomó aire, buscando las palabras correctas. Porque yo también sé lo que es perder, dijo, y porque sé lo que habría dado si, cuando estaba rota, alguien hubiera caminado conmigo un rato sin intentar arreglarme. Lo dijo con calma, sin dramatismo. Como quien comparte una verdad simple. No puedo devolverle a Camila, continuó, pero quizás puedo ayudar un poco a que lo que ella dejó aquí, no se apague. La campana sonó en el pasillo. Las voces de los niños comenzaron a llenarlo todo. Gracias, dijo Mateo, levantándose, no sé si algún día voy a dejarlos de necesitar. Clara sonrió, de pie también. Nadie dejó de necesitar nunca un poco de compañía, respondió, solo aprendemos a pedirla mejor. Los niños entraron, llenando el aula de ruido y movimiento. Entre ellos, Sofía corrió a abrazar a su maestra, luego miró a su papá con sorpresa feliz. ¿Viniste?, dijo. Sí, respondió él, vine a decirle algo a la señorita Clara, sobre tu mamá. La niña se iluminó por dentro. ¿Hablaste de ella?, preguntó. Sí, contestó, y voy a seguir haciéndolo. Contigo. Con todos. Sofía sonrió. Mamá debe estar contenta, dijo. Mateo miró por la ventana, hacia el cielo despejado. Eso espero, susurró. Los meses pasaron. El árbol del jardín empezó a llenarse de hojas nuevas. Sofía pegó dibujos en la nevera con la cara de su mamá rodeada de flores. Tomás se inscribió para ayudar en actividades de la escuela y a veces Clara le pedía que la apoyara con los niños más pequeños. Leo siguió haciendo preguntas sobre todo, incluyendo dónde dormían las estrellas cuando el sol salía. En la casa, ahora, se hablaba de Camila a menudo. Su nombre ya no era un tabú. Era una especie de faro, a veces doloroso, pero siempre luminoso. Una tarde de sábado, Mateo y Clara estaban sentados en la mesa del comedor, revisando unos papeles de Sofía y Leo. Los niños jugaban en el jardín. Este dibujo es de usted, dijo Clara, levantando una hoja donde aparecía una figura alta junto a tres pequeños y una mujer con un vestido lleno de corazones. No, corrigió Mateo, sonriendo, ese seguramente es el de Sofía. Ella dibuja mejor. Clara negó con la cabeza. Lo digo porque aquí, señaló, Sofía escribió mi familia. Y los dibujó a ustedes cuatro, y a mí. Mateo se quedó callado. Observó el dibujo con atención. Él, los niños, y Clara, todos tomados de la mano. Para ellos, dijo ella, con voz suave, ya soy parte de algo que están construyendo de nuevo. Él la miró. Tal vez, para mí también, confesó. No era una declaración precipitada. No era un te amo temprano. Era el reconocimiento de que el corazón, aunque herido, había encontrado en esa mujer una presencia que no reemplazaba a Camila, pero que tampoco la borraba. Simplemente, ocupaba un lugar distinto. Clara sostuvo su mirada un segundo más de lo normal. Luego, bajó la vista, ruborizada apenas. Entonces tendremos que construir despacio, dijo, paso a paso. Sin comparaciones. Sin prisas. Afuera, Sofía gritó. Miren. Leo se subió al árbol. Mateo se levantó de golpe, asustado, y fue hacia la ventana. Leo estaba en una rama baja,
riéndose, con los brazos abiertos. «Soy un pájaro», gritaba. Tomás estaba abajo, atento, listo para atraparlos si se resbalaba. Mateo sonrió. «A veces olvido que ellos también están aprendiendo a vivir con todo esto», dijo, «y que, pese a todo, siguen subiendo a los árboles». Clara se puso a su lado. «Los niños son así», dijo, «se caen, lloran, se sacuden el polvo, y vuelven a intentarlo». Lo miró de reojo. «Los adultos deberíamos imitarlos más». Mateo asintió. «Lo estoy intentando», respondió, «un día a la vez». Leo, desde la rama, los llamó. «Papá, ven. Sube tú también». Mateo rió. «Estoy un poco viejo para eso», contestó. «No», protestó Leo, «si mamá decía que usted era el más valiente». La frase lo atrapó. No sabía si Camila realmente lo había dicho así o si era un recuerdo mezclado con deseo infantil, pero igual lo tocó. Abrió la puerta del jardín. «Está bien», dijo, «voy a subir un poco. Pero si me caigo, me van a tener que llevar en hombros, ¿entendido?». Sofía y Leo rieron. Tomás también. Clara los observaba desde la puerta, con una luz tranquila en los ojos. Mateo puso el pie en la primera rama, con cuidado. Sus hijos aplaudieron como si estuviera escalando una montaña. Y en cierto modo, lo estaba haciendo. No era un árbol lo que realmente subía. Era una pendiente empinada de miedo, culpa y amor. Cada paso hacia arriba era una pequeña victoria contra el hombre que había sido cuando dejó que el dolor lo aislara. Cuando se sentó finalmente en la rama, con Leo a su lado, Sofía debajo y Tomás un poco más allá, miró el cielo entre las hojas. Imaginó por un segundo que Camila estaba allí, apoyada en alguna nube, observando. «Lo estoy haciendo lo mejor que puedo», pensó. No perfecto. No sin caídas. Pero con la decisión firme de no volver a apagar las luces de su casa. Clara se acercó al árbol. «Señor Rivas», lo llamó, «si se queda allí mucho tiempo, voy a tener que tomar asistencia también para usted». Él se rió. «Entonces tendrá que llamarme Mateo», respondió, «si voy a seguir subiendo árboles y apareciendo antes de clase». Ella levantó las cejas. «Veremos si se lo gana». Los niños rieron, sin entender del todo, pero felices de escuchar a los adultos intercambiar bromas ligeras. El viento sopló entre las hojas. Las flores del jardín se mecieron suavemente. Una mariposa se posó en una de ellas, ajena a todo, siendo parte del cuadro. Tal vez la vida era eso, pensó Mateo. Un conjunto de pequeñas escenas, algunas dolorosas, otras luminosas, todas tejidas por las mismas manos invisibles. La muerte de Camila siempre sería una herida en su historia. Pero ya no iba a ser el final del libro. Había páginas nuevas. Rellenas de bailes en festivales escolares, de maestras que escuchan, de niños que suben árboles y dibujan familias ampliadas. Esa noche, cuando el sol se ocultó y el cielo se volvió violeta, Mateo encendió una luz en cada habitación. No porque hiciera falta para ver, sino para recordar algo que había aprendido con demasiado dolor. Que aunque el amor que se fue duele, el amor que queda también merece ser honrado. Puso un pequeño portarretrato en la sala, con una foto donde él y Camila reían, más jóvenes, más ligeros, sin saber aún lo que el futuro les tenía preparado. Se acercó al cuadro, lo tocó con la punta de los dedos. «Gracias», susurró, «por lo que fuimos. Por lo que dejaste en ellos. Prometo cuidar esto». Sofía se acercó en silencio. «Buenas noches, mamá», dijo al retrato, como si la escuchara, «te queremos». Tomás y Leo hicieron lo mismo, a su modo. Y, por primera vez, Mateo se unió a ese pequeño ritual sin sentir que se ahogaba. «Buenas noches, amor», murmuró. Luego apagó la luz del retrato, pero dejó encendidas las de la casa. Porque el duelo seguiría allí, sí. Pero junto a él, caminando a su ritmo, estaría también la gratitud. Gratitud por lo que fue. Por lo que aún es, en la memoria. Y por lo que, con paciencia y compañía, todavía puede llegar a ser.
En esa mezcla frágil y hermosa, la familia Rivas siguió adelante. Sin olvidar. Sin reemplazar. Sin negar. Solo viviendo. Y, poco a poco, aprendiendo de nuevo a estar agradecidos, en un mundo donde ella ya no estaba, pero donde su amor nunca dejó de existir.